Fantástico. Entonces en esta configuración, el NS1, nuestro servidor principal, o servidor troncal de la red, porque el que va a tener la función principal que es derivar las búsquedas, en esta topología, esta plataforma de hosting, nosotros esencialmente tenemos listo el equipo, ¿cierto? Eh, lo que vamos a empezar a hacer ahora en la máquina, como en este servidor no necesitamos agregar nada más, lo que deberíamos hacer ahora es cambiar la tarjeta de red en el servidor y darle una IP estática, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a hacer. Muy similar a lo que hicimos en Packet Tracer, ¿se acuerdan? Cuando en Packet Tracer configuramos el DNS, damos una dirección estática, agregamos una dirección local de DNS que era la 127.0.0.1, ¿sí? Aquí vamos a hacer lo mismo. En realidad repetir lo que hicimos simulado en Packet Tracer ahora a mundo real. Esta tarjeta de red ya no va a dejar de ser red NAT y tenemos que cambiarla a red interna. En las preferencias de red del servidor NS1. Red NAT la dejamos solamente por si había que descargar algo, ¿cierto? O bajar alguna información. Entonces, red interna. Y en la función de modo promiscuo, permitir todo. Red interna, permitir todo. Así vamos cambiando la tarjeta de red. ¿Sí? Red interna, avanzados, permitir todo. El cliente ya deberíamos hacer lo mismo también. Si tienes cliente iniciado, también cámbialo a red interna. ¿Ya? Red interna, en el caso del cliente. Lista esa parte, ¿cierto? Empezar a darle dirección IP al servidor. ¿Ya? Como va a ser una red interna y este laboratorio va a trabajar dentro de nuestro propio equipo, no hay problema que repitamos la IP con la IP que va a tener el compañero, ¿ya? No hay problema con eso. Entonces, configurar la dirección IP de este servidor DNS. Vamos a trabajar con direcciones clase C. Dirección IP clase C. Protocolo IPv4. Propiedades y asignar IP en forma estática. La IP con que vamos a trabajar para este equipo va a ser la 192.168.1.2. ¿Ya? 1.2. 1.2. Aquí todos vamos a hacer la misma configuración. Esto es máscara 24. Por lo tanto la da por defecto, ¿cierto? Slash 24, ¿se acuerdan? 255.55.550. El NS1. El primero que vamos a configurar. Vamos a dejar un gateway porque vamos a hacer esta configuración después en un router, el 1.1. Y la dirección de DNS, recuerden que él va a ser DNS. La local, muy bien. Él hace la búsqueda a sí mismo. Entonces, IP, máscara, puerta enlace y DNS. Todos ocupamos los mismos parámetros para nuestro laboratorio interno. Tarjeta de red interna, IP, máscara, gateway y DNS. ¿Bien hasta ahí? Principalmente esto es importante, la dirección DNS del propio DNS. ¿Cierto? Dirección local. Y listo, estaríamos ok con la tarjeta de red de la máquina. ¿La alternativa cuál era? No, pues no hay dirección DNS. Porque él es el DNS. Sí. No hay más que ello. No hay más que ello. Estaríamos ok. Entonces estaría lista el direccionamiento IP de la máquina DNS. ¿Ya? Entonces, dejarlo como qué tipo de tarjeta. Red interna. Ahora, red interna, avanzados, permitir todo. ¿Ya? Al cliente que va a tener usted, también debería cambiar lo que modo la tarjeta de red. Red interna. Porque en el cliente tampoco no vamos a hacer mucho. Yo voy a iniciar el cliente para haciendo algunas pruebas. Entonces tengo el NS1 iniciado y también un cliente
y la tarjeta de red modo interna. Si la tengo modo interna también voy a tener que dar el IP, ¿cierto? IP. Ya, vamos por parte para no confundir. Seguimos con el mismo servidor, mientras lo voy a ir iniciando. IP está listo, parámetro 1. IP estática a los servidores, es una regla de oro, siempre con IP estática. Otra regla de oro, que el servidor que es DNS, él se resuelve a sí mismo. Su dirección de DNS es la de loopback, una dirección interna. Regla número 2. Vamos a empezar a implementar el rol DNS. La implementación es sencilla, lo que es más complejo es la configuración, ¿cierto? Entonces, en este servidor, nosotros vamos a la implementación de roles, que se hace en la pestaña que está ahí a la izquierda del inicio, que se llama Server Manager. Server Manager. ¿Ya? El servidor tiene que llamarse NS1, es una lógica, por eso se recuerdan. ¿Por qué se llaman NS1? Así se conocen. Eso, jerarquía, las jerarquías de servidores DNS se conocen entre sí. Y lo que vamos a hacer es instalar el rol, ¿cierto? En los roles, añadir rol. Listo, muchas gracias. ¿Ya? Añadir el rol. Voy a repetirlo. Añadir roles dice 0 de 16. 0 de 16. Añadir roles. Siguiente. Y el rol que vamos a implementar es, ahí está, DNS Server. Siguiente. Y solamente instalar ahora. Solamente en esta parte, instalar. Ahí hay que esperar 2 o 3 minutos de la instalación y ahí empieza la configuración después. Vamos a pausar mientras el video para que lo que estábamos en la parte anterior, que era la instalación de DNS, hasta ahí fue lo único que hicimos, ¿cierto? Implementación de DNS. El rol debería aparecer ya en el servidor, aparecer en el listado de roles, ¿cierto? Nuevamente entro a la pestaña de administración, Management Server, y ahí va a aparecer el rol DNS. Ahora, la configuración del DNS tiene ciertas características que hay que considerar antes de implementar el servidor, y una de ellas es recordar que el nombre del servidor tiene que llamarse NS1, ¿ya? La dirección IP del equipo, si bien la dirección IP la estamos asignando como una clase C para nuestro servidor de hosting, la dirección de DNS server propia tiene que ser la local. Ya, ahora, ¿cierto? Continuando con la instalación de esta máquina, de este servicio, expande la pestaña que se dice que tiene nombre la máquina NS1 y van a aparecer unas pestañas que se llaman Forward y otra se llama Reverse Lookup. Forward Lookup Sums, Reverse Lookup Sums. Los Forward y los Reverse representan los métodos de cómo nosotros nos van a encontrar los equipos de una red y cómo nosotros les vamos a resolver las búsquedas como DNS. Recuerden que el funcionamiento del DNS es el siguiente. Los clientes le van a preguntar al servidor DNS por un nombre, ¿cierto? Por ejemplo, ayer.cl. Y él debe retornar algo. ¿Qué retorna? Una dirección IP de un servidor que mantiene ese sitio web. Por ejemplo, para nosotros sería el 1.3, que va a ser nuestra segunda máquina, el NS2. Por lo tanto, cuando los usuarios pregunten por un nombre, él los va a direccionar a una dirección IP. Ese procedimiento se configura en la pestaña que aparece llamada Forward, donde nosotros creamos un nombre, ¿ya? Y el servidor responde con la pestaña Reverse, hace el proceso inverso. Me retorna el valor de un IP y él después el IP le retorna a un nombre. Ese es el funcionamiento del DNS. Eso es el nombre de DNS, que significa la sigla. ¿Qué significa la DNS, protocolo DNS? DNS. Servidor de nombre de dominio. Nombre de dominio. Configuremos la primera parte. El primer forward. De hecho, no deben nada los forward ni los reverse, están vacíos. El primer forward a crear, ¿cierto? En el primer forward es crear una zona que identifique a la organización, empresa, universidad,
u organismo que usted quiera implementar un servidor DNS, ¿ya? Y esa primera zona requiere un nombre de dominio especial. Nosotros los nombres de dominio son, o las extensiones de dominio son las que nosotros creamos para direccionar servicios, por ejemplo, .cl, ¿cuál más? .com, .net, .tk o cualquier otro. Pero la primera zona que se crea en un servidor DNS tiene que ser con la extensión .local. ¿Ya? Siempre .local. El primer dominio DNS que yo hago, .local. Los siguientes que yo haga más adelante pueden tener extensiones .com, net u otras, ¿ya? Siempre tiene que asociar primero a un dominio local. Si continuamos. ¿Sí? Ahí no me sale eso. ¿Qué no le sale? Después del DNS. ¿Qué cosa? Que tengo que solucionar. ¿Qué cosa? Después del DNS, no sé qué viene. Eso ahí. Expanda. No me sale para expandir. Refresque. Refresque. Cierra y abra el administrador. Acá. Server Manager. Para que te refresque el rol. ¿Ahora? Ahora sí. Ya. Entonces, en el forward, me pregunto, me declara que debo crear la primera zona. Las zonas representan las formas con que voy a buscar, ¿cierto?, un dominio. La primera zona tiene que ser creada con el dominio .local. ¿Ya? Entonces me dice zona primaria. ¿Por qué zona primaria? Porque no tenemos ninguna otra, ¿cierto? Es la primera que crea la estructura DNS. ¿Ya? Zona primaria. Luego, nombre de la zona primaria. Aquí es importante que ustedes creen el nombre de la organización con que vamos a trabajar, o de la empresa ficticia de hosting, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, mi empresa ficticia se va a llamar NetBytes. Aquí cada uno cree su empresa o su organización, ¿ya? Pero que tenga la extensión .local. .local. NetBytes.local en mi caso, ¿ya? Así como nosotros vimos ejemplos de empresas de hosting, estaba hostingplus.local, powerhost.local, bluehosting.local u otro, ¿ya? El nombre de la empresa de hosting. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, dominio y extensión, .local. Siguiente, lo que hace el servidor DNS, empieza a crear un archivo, una estructura de búsqueda que se llaman los lookup. Esos lookup son los archivos que asocian las búsquedas futuras DNS. Y de hecho va creando una estructura más grande, netbytes.local.dns. Y este archivo que estamos creando nosotros es el que va a conocer, recuerden, los otros servidores DNS del planeta. Esa es la información que se copian. Cuando él encuentra en una búsqueda, me responde. Y si no me encuentra, le pregunta a quién, a otro NS1. De segunda jerarquía, de tercera jerarquía, cuarta jerarquía, como explicamos en las clases anteriores. Siempre el primer DNS que le pregunto es a mi propio DNS, ¿cierto? O de mi proveedor de internet. O a la máquina que yo hice. Que era lo mejor, ojalá que usted haga su propio DNS. Si no está esa búsqueda, ese archivo, ¿a dónde lo va a buscar? Al DNS secundario, al nick.cl, por ejemplo. Si nick.cl no lo conoce, a nick.com. Si nick.com no lo conoce, a los servidores ROT. Esas son las tablas de búsqueda DNS de los servidores. Ese archivo que se genera. Por lo tanto, nosotros estamos generando nuestro propio archivo DNS. Siguiente. Me pregunta si quiero autorizaciones dinámicas. Nosotros no aplicamos autorizaciones dinámicas porque este servidor es que las tiene. Él no necesita preguntarle a otro. ¿Ya? Y creamos la primera zona, en este caso netbyte.local, de un dominio primario de búsqueda. Y terminamos. Y se fijan que inmediatamente crea una subcarpeta. ¿Sí? ¿Se crea? Hasta ahí, bien. Hasta ahí, bien. Después vamos a llegar a configurar esta parte. Ahora, voy a la parte reverse. Y la parte reverse tampoco tiene zona. Debo crear también una zona, pero ahora es proceso inverso. Si yo creo una zona con un nombre que se va a asociar a direcciones IP, ahora al revés, creo direcciones IP que se van a asociar a nombres. Lo que explicaba, ¿cierto? Esto.
ese proceso que hace el DNS. Nueva zona, en el reverse, sobre el reverse, nueva zona. El procedimiento es muy similar, el asistente. ¿Qué venía ahí, Pedro? ¿Qué se elegía? Zona primaria. Aquí me pregunta con qué tipo de direccionamiento IP vamos a trabajar. ¿Qué dirección IP o qué tipo de IP tiene el servidor? ¿IPv4 o IPv6? IPv4. Y estática, ¿cierto? IPv4. Entonces, dejo por defecto ahí IPv4. Estamos trabajando con IPv4. Ya. Ahora me dice en qué red estoy trabajando. La red se interpreta acá, en Network ID, por los 3 primeros octetos. ¿Cuáles son los 3 primeros octetos de la red en la que está trabajando nuestro servidor? 192, 168. Punto 1. Ahí están los 3 primeros octetos. ¿Cierto? Una clase C. Clase C. 192, 168, 1. Siguiente. ¿Qué crea ahora? Fíjense la estructura que va generando. Esto se llama el proceso inverso que hace el DNS. Nosotros, los DNS, nosotros cuando buscamos una búsqueda, la hacemos por un nombre y el DNS lee al revés la búsqueda. De hecho, empieza al revés la dirección IP, ¿cierto? Inversa. 1.168.132 y luego lo que se declara ahí como in others ARPDNS es parte del archivo de búsqueda también que nosotros vamos a crear. Y sin actualizaciones dinámicas. Y se creó la zona primaria en reverso. Y ahí estaríamos ok en esta parte. Entonces creamos el dominio local de la organización empresa de hosting, nombre propio de la empresa, y el dominio inverso. Este tendríamos paso 1 de la creación del DNS. No sé si la vieron de esta forma cuando la configuraron en la asignatura anterior. ¿Se alcanzaron a hacer esto? ¿No? La base de un DNS. Parte 2. Parte 2. Ahí voy a pausarlo para que... Configuremos la parte del archivo SOA ahora. Toman el archivo SOA. Se van a las propiedades. Y van a aparecer varios parámetros que hay que cambiar. ¿Ya? Dentro de estos parámetros son los siguientes. Primero, el nombre dice primary server o nombre de mi servidor dice que se llama NS1, pero recuerden que el nombre ahora va a ser un nombre más extenso. Tiene que asumir el nombre de la máquina más el dominio que pertenece, que en mi caso sería ns1.netbytes.local. Ese va a ser el nombre con que se va a conocer el servidor para el resto de la red. ¿Se recuerdan cuando entramos a la página de nic.cl y aparecían los nombres de los servidores DNS? Aparecían, ¿cierto?, como NS1 y algo más. Ahora está aplicado. Ya. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cierto? Por el momento me dice que se llama NS1. Lo que debo hacer ahora, ¿cierto?, es ver algo. ¿Cómo asocio esto, ¿cierto?, a un archivo que no lo hemos creado? Es hacer lo siguiente. En la misma pestaña donde estamos nosotros trabajando, van a ir botón derecho y crear un new host, ¿ya? Para poder crear ese nombre completo que vamos a definir nosotros, que se llame NS1 y nombre de dominio. Entonces, botón derecho, new host. Y fíjense, está el nombre de dominio, ahí dice netbyte.local. Pero ¿qué falta agregar ahí? NS1. ¿Y qué se va creando en la estructura abajo? El nombre completo. Nombre completo del dominio. Entonces aquí la pregunta es la siguiente. Esa máquina, ns1.netbyte.local, ¿qué máquina será? ¿Qué IP address? ¿Qué máquina es? El mismo, ¿cierto? ¿Y qué IP tenía el servidor? ¿Qué IP le dimos? 192, 168, 1.2. Por lo tanto, está haciendo referencia a lo siguiente. Cuando pregunten por este dominio, tiene que hacer referencia a la dirección IP, o soy yo, para darme a conocer al resto. ¿Ya? ¿Qué es más fácil recordar? ¿El nombre o el IP?
el nombre. Entonces así estamos. Cuando me busquen por nombre de servidor DNS, esa dirección soy yo. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Y le damos a añadir host. Y down. Y se crea el host. Esto mismo que hicimos recién, el new host, debo hacerlo al revés. Si ahora di el nombre a un IP, ahora debo dar un IP a un nombre. Entonces, en el reverse, ¿cierto? Aquí tampoco existe el archivo y lo vamos a crear. Botón derecho, pero acá, en vez de new host, se hace un nuevo puntero. Y un puntero es como yo hago referencia a asociar unos nombres con una IP. Entonces, new pointer. ¿Ya? Y en la parte donde dice host IP address, el IP del servidor DNS, ¿cierto? La asocio, 192.168.1.2. ¿Ya? Y abajo, ¿cierto? Donde dice hostname, debo ir a buscar el nombre que creé en la pestaña anterior. Entonces voy a browse, servidor DNS NS1, forward, dominio, y ahí está el NS1 creado. Y lo relaciono. Entonces ahora es al revés. Ahora es la IP al nombre, ¿cierto?, de equipo. Primero hicimos nombre de equipo IP, ahora IP nombre de equipo. Y eso es lo que estamos creando nosotros, lo que explicamos. Nosotros le preguntamos por un nombre y el servidor nos responde por una IP. ¿Cierto? Responde por una IP. Ya. Y damos OK. Damos OK. ¿Ya? De hecho, si revisamos, ahí está el archivo. Nombre a IP y acá abajo IP a nombre. Ya. Ahora, como tenemos listas esas partes, vamos a modificar los archivos que se llaman SOA en cada una de las zonas. Ese y ese archivo SOA. Para eso, pincho, ¿cierto?, el archivo SOA del forward que tenemos acá, botón derecho, propiedades, y ahora sí voy a configurar. Lo primero que me dice, primary server, pero le falta algo más, ¿cierto? Le falta el dominio y el punto local. Entonces lo que debo hacer yo ahora es buscar en la pestaña browse, ahí, ¿vimos? En browse, dominio, y busco a la máquina, o al nombre que le dimos nosotros como NS1. Doy a aplicar, doy OK, y aparece la estructura ahora, ¿cierto? Nombre, ns1.netbyte.local. Segundo paso, que hay que hacer aquí mismo, es el tiempo. Dice, intervalos de refresco 15 minutos. Lo vamos a bajar a 1. ¿Qué significa esos 15 minutos? Que si alguien crea una zona nueva, se va a demorar 15 minutos recién en conocerla. Entonces yo quiero forzar esto al valor mínimo, que sería 1 minuto. Si aparece una zona nueva, la conozco en 1 minuto. Y lo voy a aplicar. Tercer paso que se hace acá es ir a la pestaña que dice Name Server, la pestaña superior, y algo dice ahí. ¿Qué aparece, don Pedro, ahí? ¿Qué dice? Desconocido. Unknown, desconocido. Name Server, unknown. Entonces, algo pasa ahí. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer que conozca la dirección IP de esa máquina. ¿Cómo lo hacemos que conozca? Editan, ¿cierto? Pues se dice IP address desconocida, editar, ¿cierto? Y resolver. ¿Qué va a aparecer con un tick verde ahí? La IP, ¿cierto? La dirección IP de la máquina. La pincho y le doy OK. ¿Y qué aparece ahora? Nombre a la IP. Nombre al IP. Lo último que nos falta es lo siguiente. El DNS asocia los nombres a la dirección IP de un servicio, ¿cierto? ¿Sí?
Le damos a aplicar, le damos OK. Y vamos a hacer lo siguiente en el archivo SOA que no está configurado de reverse. Lo mismo. Botón derecho. A ver si vamos recordando. Se hace el mismo procedimiento. ¿Qué se configura aquí en tiempo? Intervalo. 1 minuto. ¿Qué se configura aquí en el nombre primary server? Browse. Busco el archivo. Y lo cargo, ¿cierto? Y por último, name server. ¿Qué se hace acá? Se edita, ¿cierto? Porque dice IP address, no conozco el IP. Editar, resolver, pincho y OK. Y estaría lista la primera parte del DNS, la parte local. Esta es la base para crear un DNS. ¿Ya? Ahora la prueba es la siguiente. Debo levantar un cliente. ¿Ya? Porque hasta ahí está bien nuestro DNS. La idea es que levante un cliente para probar si nuestro DNS va a funcionar. La tarjeta de red del cliente también tiene que estar en adaptador modo puente, red interna, y tenemos que darle IP estática a nuestro cliente. Entonces recuerden, red interna, y vamos a configurar el IP del cliente. Este cliente puede ser XP, puede ser cliente 7 o los dos. La IP que le vamos a dar al cliente va a ser la 192.168.1.10. ¿La máscara cuál era? La misma máscara que el servidor. Máscara 24. Puerta de enlace predeterminada, ¿cierto? La 1.1. ¿Cuál es la dirección de DNS del cliente? 1.2. Va a ser el servidor DNS. Muy bien. 1.2. Nuestro DNS 1. Tenemos un solo DNS. Voy a aceptar. Ya. Ahora vamos a revisar si el DNS está trabajando. Si va a resolver la búsqueda al cliente. Usted en el cliente, mediante terminal, va a ejecutar un comando. Va a ejecutar el comando nslookup. ¿Qué es lo que hace el comando nslookup o mirar ns? En realidad es ver o preguntar quién es mi servidor DNS y quién me va a resolver las búsquedas. Debería aparecer ¿qué cosa? El nombre y el IP de la otra máquina. Y ahí está. nslookup y me dice que mi servidor predeterminado es el ns1.netbyte.local, que es la otra máquina, y con su dirección IP 192.168.1.2. Si me responde la IP y el nombre, está ok. Si me responde servidor predeterminado unknown, es que olvidé un paso del proceso anterior. ¿Ya? Tiene que entregar el nombre y el IP. Nombre e IP. ¿Te parece? nslookup, enter, y al cliente tiene que entregarle el nombre y el IP de la otra máquina. Ahí tú ves que es tu DNS. nslookup. Lookup, de mirar en inglés. Lookup. nslookup. 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 nslookup.